Hay preguntas que te acechan en sueños, susurros de un pasado que creías enterrado. Pero, ¿y si una de esas pesadillas se materializara frente a ti, con la insolencia de la juventud y una mirada que te resulta, de forma inexplicable y dolorosa, familiar? ¿Y si el adolescente que todos en el sistema dan por un caso perdido, ese chico al que la vida parece haberle repartido las peores cartas, fuera en realidad, tu propio hijo? ¿El hijo que lloraste como muerto hace casi 2 décadas? Mi nombre es Sara Morillo. Tengo 46 años, y la vida me ha llevado por caminos que nunca hubiera imaginado. Soy profesora de lengua y literatura en un centro de cumplimiento de medidas judiciales para menores, aquí en Madrid. Un lugar al que la sociedad prefiere no mirar demasiado, un edificio gris donde se amontonan las historias rotas, los futuros inciertos. Y fue allí, en el aula con olor a tiza y a rabia contenida, entre el eco de los portazos y el tintineo de las llaves de los educadores, donde mi propia historia, la que yo creía cerrada con 7 cerrojos de dolor, dio un vuelco que aún hoy me cuesta procesar del todo. A Alex lo conocí al inicio de este curso escolar. 17 años recién cumplidos, o eso decía su escueto expediente. Un historial que hablaba por sí solo, varias fugas de otros centros, una ristra de partes por comportamiento disruptivo, un cargo por agresión leve a un compañero, y la etiqueta de orfandad administrativa. Es decir, un chico sin nadie, o con alguien que había decidido no estar. Carne de cañón, dirían algunos con cinismo. Un desafío, pensaba yo, con ese optimismo un poco ingenuo que aún me quedaba después de tantos años en la trinchera de la educación en contextos difíciles. Desde el primer día, Alex fue un muro. Se sentaba al fondo del aula, con la capucha de la sudadera calada hasta las cejas, y una mirada que era puro desafío. Una mirada oscura, inteligente, pero cargada de una hostilidad que parecía dirigida al mundo entero, y a mí, por extensión, como representante de ese mundo adulto que, seguramente, solo le había fallado. Sus intervenciones en clase eran nulas o monosilábicas, siempre con un deje de sarcasmo. Los ejercicios, si los hacía, eran para cubrir el expediente, con una caligrafía casi ilegible, como si hasta sus letras se negaran a cooperar. Los demás profesores ya me habían advertido. Con Alex, paciencia y no te lo tomes personal, Sara. Es un caso perdido. Pero yo siempre he creído que nadie es un caso perdido del todo, que siempre hay una grieta por donde puede colarse un poco de luz. Intentaba llegar a él a través de la literatura, de los poemas que hablaban de rebeldía, de soledad, de búsquedas. A veces, creía ver un destello de interés en sus ojos, un casi imperceptible asentimiento. Pero eran solo eso, destellos fugaces que se apagaban tan rápido como aparecían, dejando tras de sí la misma coraza de indiferencia. Y sin embargo, había algo en el que me inquietaba de una forma extraña, algo que iba más allá de la simple preocupación profesional. Algo en su manera de ladear la cabeza cuando estaba contrariado, en el gesto de morderse el labio inferior cuando intentaba disimular una emoción. Y luego estaba esa marca. Una pequeña mancha de nacimiento, de un color café con leche muy pálido, justo encima de la ceja izquierda. Tenía la forma de una luna menguante, diminuta, casi invisible si no te fijabas bien. Una marca que me resultaba familiar. Terriblement familiar. Pero desechaba esas ideas como fantasías, como ecos de un dolor antiguo que mi mente se negaba a olvidar del todo. Ese dolor tenía fecha y lugar. 26 años, casi 27, tenía yo cuando ocurrió. Fue hace casi 20 años, en un hospital público de Madrid, uno de esos edificios enormes y laberínticos que parecen albergar más tristezas que esperanzas. Un parto prematuro, complicado. Yo era joven, estaba sola. Mi pareja de entonces, el padre de mi hijo, se había esfumado al enterarse del embarazo, dejándome con el miedo y la incertidumbre como únicos compañeros. Mi familia, humilde, con sus propios problemas, bastante hacía con intentar llegar a fin de mes. Recuerdo el frío de aquella sala de partos, la luz amarillenta, el olor a antiséptico mezclado con el de mi propio sudor y mi sangre. Y luego, el silencio. Un silencio atronador después del último empujón. El llanto que yo esperaba, el llanto que había ansiado durante meses, nunca llegó. Una enfermera con cara de pocos amigos y la voz gastada me dijo, sin mirarme a los ojos, casi como un trámite: lo siento, el bebé nació muerto. Era un varón. A veces estas cosas pasan,
sobre todo en los prematuros. Muerto. La palabra resonó en mi cabeza como un martillazo. No me dejaron verlo. Dijeron que no era conveniente, que era mejor así, para no aumentar el trauma. Me dieron unos papeles para firmar, me hablaron de trámites, de incineración. Yo estaba en shock, flotando en una nube de irrealidad y de un dolor tan agudo que me impedía respirar. No tenía dinero para abogados, ni fuerzas para cuestionar nada. ¿Qué iba a cuestionar? Eran médicos, sabrían lo que decían. Así que me aferré a ese duelo silencioso, a esa herida invisible que nadie más que yo podía ver o sentir. Una herida que sangraba por dentro, día tras día, año tras año. Esa pérdida, esa ausencia, marcó mi vida de una forma indeleble. Creo que, en parte, mi vocación como profesora, mi empeño en trabajar con adolescentes en riesgo, con esos chicos a los que la vida se lo había puesto tan difícil, nacía de ahí. De esa necesidad inconsciente de cuidar, de proteger, de dar lo que a mí me habían arrebatado. De buscar, quizás, en los ojos de mis alumnos, un eco de la mirada que nunca llegué a conocer. Volviendo a Alex, a esa marca en forma de luna sobre su ceja. Al principio, como les digo, intenté no darle importancia. Coincidencias, caprichos de la mente. Pero la inquietud crecía. Empecé a observarlo con más detenimiento, buscando otros gestos, otras señales. Y las empecé a encontrar. Pequeñas cosas, casi imperceptibles. La forma en que arrugaba la nariz cuando algo no le gustaba, un tic nervioso en el párpado izquierdo cuando se sentía presionado. Rasgos que eran dolorosamente míos, o de mi familia. Un día, revisando su expediente para una tutoría, me fijé en su fecha de nacimiento. Era el 23 de marzo. La misma fecha en que yo había dado a luz a mi hijo, 20 años atrás. Un escalofrío me recorrió la espalda. No podía ser. Era demasiada casualidad. Seguí leyendo. En su ficha ponía orfandad administrativa, pero no había una partida de nacimiento original, solo documentos posteriores, informes de servicios sociales, traslados de un centro a otro. Todo muy vago, muy incompleto. Como si su origen fuera un borrón. Pero la pista definitiva, la que hizo que todas mis alarmas internas saltaran, llegó de la forma más inesperada. Yo tenía un cuaderno viejo, uno de esos de tapas duras, donde a lo largo de los años había ido anotando reflexiones, ideas para mis clases, y algunos de mis poemas favoritos de Lorca, con comentarios personales, interpretaciones mías, casi como un diálogo íntimo con el poeta. Ese cuaderno desapareció un día de la sala de profesores. Pensé que lo había perdido, o que algún compañero se lo había llevado por error. No le di mayor importancia. Hasta que una mañana, en clase, mientras hablábamos del romancero gitano, Alex, que nunca participaba, que siempre estaba con la mirada perdida o clavada en el móvil a escondidas, levantó la cabeza. Yo había recitado unos versos de La casada infiel. Y él, con esa voz ronca, casi en un susurro, continuó el poema. Pero no solo eso. Lo hizo con una entonación, con unas pausas, con unos matices que eran exactamente los que yo había trabajado, los que yo sentía al leer a Lorca. Y al final, añadió un comentario breve, una reflexión sobre el desgarro y la culpa en el poema, que era casi una cita literal de una de las anotaciones de mi cuaderno desaparecido. Mis mismos giros, mis mismas palabras. Me quedé sin aliento. Lo miré fijamente. Él, al darse cuenta de lo que había hecho, pareció asustarse. Volvió a bajar la cabeza, a esconderse bajo su capucha, como un animalillo que se refugia en su madriguera. Pero ya era tarde. La sospecha, esa semilla diminuta que había empezado a germinar en mi interior, se había convertido de golpe en un árbol gigantesco, cuyas raíces me apretaban el corazón. No podía quedarme así. Necesitaba saber. Pero, ¿cómo? ¿Qué podía hacer? Era una locura. Una profesora sospechando que su alumno más problemático podría ser el hijo que creía muerto. Sonaba a argumento de telenovela barata. Pero la intuición, esa fuerza poderosa que a veces llamamos sexto sentido, o simplemente corazón de madre, me gritaba que tenía que seguir adelante. Hablé con Laura, la psicóloga del centro. Es una mujer joven, pero muy sensata y empática. Al principio, cuando le conté mis sospechas, me miró con una mezcla de compasión y escepticismo. Pensó, supongo,
que mi pasado doloroso me estaba jugando una mala pasada, que estaba proyectando mis anhelos en aquel chico. Pero cuando le mostré las coincidencias, la fecha de nacimiento, la marca, lo del cuaderno de Lorca, su expresión cambió. Vio la angustia en mis ojos, la desesperada necesidad de saber. Y decidió ayudarme. Juntas, empezamos una investigación clandestina, casi detectivesca. Laura, con sus claves de acceso, pudo bucear más a fondo en los archivos digitalizados del Sistema de Protección de Menores. Pero la información sobre el origen de Alex seguía siendo opaca, fragmentaria. Muchos documentos parecían faltar, o estaban incompletos. Había referencias a un primer centro de acogida, luego a otro, a una familia que lo tuvo en acogimiento temporal y que renunció, un historial de desarraigo. Decidimos ir al hospital donde yo había dado a luz. El Hospital Clínico. 20 años después, mucho había cambiado, pero los archivos seguían allí, en sótanos polvorientos. Con la excusa de un estudio retrospectivo sobre partos prematuros, Laura era muy buena inventando pretextos creíbles, conseguimos que nos dejaran acceder a los registros de aquella época. Buscamos mi ficha, la de Sara Morillo, y la de mi hijo, recién nacido Morillo. Pero no estaban. O al menos, eso nos dijeron al principio. Luego, una funcionaria amable, a punto de jubilarse, rebuscó en unos legajos olvidados y encontró mi historial de ingreso, el parte del parto. Pero la ficha del neonato, la que debía detallar su peso, su estado al nacer, las causas de la supuesta muerte, esa había desaparecido. Se habrá traspapelado, estas cosas pasan, nos dijo la funcionaria, encogiéndose de hombros. Pero a nosotras nos sonó a algo más que una simple negligencia. Laura, a través de un contacto suyo, consiguió el nombre de una de las matronas que trabajaban en el clínico en aquella época y que ahora estaba jubilada. Se llamaba Angustias, un nombre que parecía una ironía del destino. Fuimos a verla a su casa, en un barrio humilde de la periferia. Era una anciana frágil, con la mirada acuosa y las manos temblorosas. Al principio se mostró recelosa, desconfiada. Pero cuando le enseñé una foto mía de joven, y le hablé de la fecha, del parto prematuro, de la marca en forma de luna que yo recordaba haber visto en la fugaz imagen de mi bebé antes de que se lo llevaran, algo en ella se rompió. Empezó a llorar en silencio. Y luego, con la voz entrecortada, confesó. Confesó que en aquellos años, en ese hospital y en otros, había funcionado una red. Una red de adopciones ilegales. Bebés que nacían en circunstancias difíciles, madres solteras, familias pobres, chicas muy jóvenes eran declarados muertos o robados, y luego vendidos a familias con recursos que no podían tener hijos y que contaban con la complicidad de algunos médicos, personal de enfermería y funcionarios del registro civil. Dijo que a ella la obligaron, que la amenazaron con perder su trabajo, que vivió atormentada por ello todos estos años. Nos habló de un médico en particular, un ginecólogo de renombre, ya jubilado también, que parecía ser uno de los cabecillas. Salí de casa de aquella mujer con las piernas temblando, con el corazón a punto de estallar. Lo que siempre había sido una herida, un dolor sordo, se había convertido en una rabia helada y en una esperanza aterradora. ¿Y si Alex? No. No podía ser. Pero todas las piezas encajaban con una lógica espeluznante. Ahora venía lo más difícil. Necesitaba una prueba irrefutable. Una prueba de ADN. Pero, ¿cómo pedírsela a Alex? ¿Cómo explicarle mi sospecha sin que pensara que su profesora de lengua se había vuelto completamente loca? De nuevo, Laura fue mi ancla. Idéamos un plan. Hablaríamos con Alex sobre un supuesto proyecto escolar, una actividad del Departamento de Ciencias sobre genealogía y orígenes, para la que necesitábamos muestras de ADN anónimas de algunos alumnos voluntarios. Era una excusa un poco cogida por los pelos, lo sé, pero contábamos con que la rebeldía de Alex, su desconfianza hacia el sistema, quizás jugara a nuestro favor. O quizás, simplemente, la curiosidad. Así fue. Le propius participa. Al principio se negó en redondo, con su habitual desdén. ¿Para qué coño quieren mi ADN?, me espetó. Pero yo le hablé de la importancia de conocer nuestros orígenes, de cómo a veces la ciencia podía ayudar a recomponer puzzles vitales. Le hablé con una sinceridad que creo que lo desarmó un poco. Y al final, de mala gana, aceptó. Le tomé una muestra de saliva con un bastoncillo,
con las manos sudorosas y el corazón latiéndome en la garganta. Hice lo mismo conmigo. Y envié las muestras a un laboratorio privado, pagando con mis ahorros. La espera de los resultados fue una tortura. Cada día era una eternidad. Apenas dormía, apenas comía. En clase, miraba a Alex y sentía una mezcla de ternura infinita y de un miedo atroz. Miedo a confirmar mis sospechas, pero también miedo a que todo fuera producto de mi imaginación, de mi dolor. Hasta que un viernes por la tarde, llegó el sobre. Lo abrí con manos temblorosas. Busqué la conclusión, el porcentaje. Y allí estaba. 99,9%. Compatibilidad. Parentesco biológico directo. Madre e hijo. Me derrumbé sobre la mesa de la cocina, llorando como no había llorado en 20 años. Lloraba de alegría, de dolor, de rabia, de incredulidad. Era él. Alex, mi alumno imposible, el chico al que la vida le había negado todo, era mi hijo. El bebé que me dijeron que había muerto. Me lo habían arrebatado. Tenía que decírselo. Tenía que saber la verdad. Pero, ¿cómo? ¿Cómo se le dice a un adolescente que toda su vida ha sido una mentira, que la mujer que tiene enfrente, su profesora, es en realidad su madre? Lo cité en el aula al día siguiente, un sábado por la mañana, con la excusa de revisar un trabajo. El centro estaba casi vacío, silencioso. Cuando entró, con su habitual aire de hastío, yo estaba sentada en mi mesa, con el informe del ADN delante. Le pedí que se sentara. Estaba tan nerviosa que apenas podía hablar. Empecé a contarle mi historia. La historia de una joven que dio a luz a un niño prematuro, un niño al que le dijeron que había muerto. Le hablé de la marca en forma de luna. Le hablé de las sospechas, de la investigación, de la matrona. Y finalmente, le mostré el informe del ADN. Alex me escuchaba en silencio, con la mirada fija en el papel, como si no entendiera lo que le estaba diciendo. Su rostro era una máscara impenetrable. Pero cuando sus ojos se levantaron y se encontraron con los míos, vi el torbellino que se desataba en su interior. Y entonces, estalló. Estalló en una furia desgarradora. Empezó a gritar, a golpear la mesa. ¿Qué coño me estás contando, tía?, gritaba. ¿Qué eres mi madre? No me jodas. Mi madre está muerta, o me abandonó, o qué sé yo. Toda mi puta vida he sido un nadie, un huérfano de mierda, y ahora vienes tú con esta historia de película. Su voz se quebró. Y detrás de la rabia, apareció el dolor. Un dolor inmenso, el dolor de un niño herido, perdido. Se derrumbó sobre la silla, sollozando, con la cabeza entre las manos. Yo me acerqué lentamente. Me arrodillé a su lado. Y lo único que se me ocurrió hacer fue abrazarlo. Abrazarlo con todas mis fuerzas, como si quisiera fundirme con él, como si quisiera devolverle todos los abrazos que no le había podido dar en 20 años. Al principio se resistió, su cuerpo estaba tenso, rígido. Pero poco a poco, se fue rindiendo. Y me devolvió el abrazo, aferrándose a mí con una desesperación que me partió el alma. Lloramos juntos, abrazados en el suelo de aquella aula fría y vacía. Un abrazo catártico, un abrazo que empezaba a cerrar una herida de 2 décadas. Un abrazo que era, al mismo tiempo, un final y un comienzo. Lo que siguió no fue fácil. Claro. Hubo que poner una denuncia. La confesión de la matrona, junto con nuestras pruebas, sirvió para destapar parte de aquella red de bebés robados. El médico ginecólogo fue detenido, aunque el proceso judicial sería largo y complejo. Para Alex, asimilar la verdad fue un shock brutal. Hubo momentos de rabia, de confusión, de rechazo. Pero también, poco a poco, de una curiosidad creciente, de una necesidad de conocer, de entender. Conseguimos que le dieran un régimen de acogida conmigo mientras se formalizaba legalmente la filiación, un proceso que también llevó su tiempo y sus trámites burocráticos. Empezamos a vivir juntos, a conocernos de verdad, no como profesora y alumno, sino como madre e hijo. Fue como aprender a caminar de nuevo, para los dos. Lleno de tropiezos, de silencios incómodos, pero también de pequeños momentos de ternura, de risas inesperadas, de confidencias compartidas a altas horas de la madrugada en la cocina de mi pequeño piso. Alex empezó a cambiar. La rabia fue dejando paso a una tristeza más serena, y luego,
a una incipiente esperanza. Seguía siendo un chico con sus heridas, con su carácter, pero ya no era el muro impenetrable de antes. Había encontrado una parte de su historia, de su identidad. Y eso, de alguna manera, le estaba dando un ancla, un sentido. Hoy, unos meses después de todo aquello, la vida sigue siendo un camino. Pero ahora lo recorremos juntos. Hace unas semanas, lo acompañé a matricularse en un ciclo de formación profesional de cocina. Siempre le había gustado cocinar. Era una de las pocas cosas que le despertaban algo de ilusión en el centro. Mientras firmábamos los papeles, él me miró y me sonrió. Una sonrisa tímida, pero sincera. La sonrisa de un chico que empieza a creer que quizás, solo quizás, el futuro puede ser diferente. Y yo, mientras lo veía allí, tan joven, con toda la vida por delante, pensé que sí, que el futuro podía ser diferente. Que a veces, la vida te quita, te golpea, te deja cicatrices imborrables. Pero también, a veces, de forma inesperada, te devuelve algo. Te da una segunda oportunidad. Porque nadie, absolutamente nadie, es irrecuperable. Sobre todo, cuando por fin encuentra su origen, su historia, su nombre. Y el abrazo de una madre que nunca dejó de buscarlo, aunque no supiera que lo estaba haciendo. Quizás se pregunten qué pasó con la justicia, con los culpables. La investigación sigue su curso, lenta como suelen ser estas cosas. Algunos nombres más han salido a la luz, otras familias han empezado a buscar respuestas. Es una madeja muy enredada, con muchos intereses y mucho dolor enquistado. Pero al menos, se ha abierto una puerta. Para nosotros, para Alex y para mí, la verdadera justicia empezó aquel día en el aula, con aquel abrazo. La justicia de recuperar un vínculo robado, de empezar a construir, ladrillo a ladrillo, una relación que nos fue negada. Y si hoy les cuento esto, no es para regodearme en el drama, ni para buscar compasión. Lo hago porque creo firmemente que las historias deben ser contadas, sobre todo aquellas que hablan de la fragilidad humana, pero también de nuestra increíble capacidad de resiliencia, de búsqueda, de amor. Miren a su alrededor. Hay tantas vidas marcadas por silencios, por ausencias, por verdades ocultas. Hay tantos jóvenes como Alex, que cargan con mochilas que no les pertenecen, que se sienten perdidos porque nadie les ha contado quiénes son de verdad. Y hay tantas seres, quizás, que llevan un duelo enquistado, una pregunta sin respuesta latiendo en el fondo de su corazón. No tengo soluciones mágicas, ni pretendo darlas. Pero si mi historia sirve para que alguien se atreva a preguntar, a investigar, a no conformarse con las versiones oficiales que a veces ocultan realidades dolorosas, si sirve para que una sola persona sienta que no está sola en su búsqueda, o para que alguien decida tender una mano a ese caso perdido, que quizás solo necesita que alguien crea en él, entonces, todo este dolor, toda esta lucha, habrá merecido la pena. Porque al final, lo que nos define no son tanto las heridas que nos inflige la vida, sino lo que hacemos con ellas. Y a veces, solo a veces, de la cicatriz más profunda, puede brotar la flor más inesperada. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por permitirme compartir este pedacito de mi alma con ustedes. Y nunca, nunca dejen de buscar su verdad.